Probablemente hayas oído que deberías bloquear tu crochet, pero ¿lo has intentado? Lo primero que debes de entender es que el bloqueo puede llevar tus proyectos de buenos a excelentes, por lo que hoy te voy a enseñar cómo bloquear al vapor sin plancha ni vaporizador. Te voy a enseñar el truco secreto que usaba mi abuela. Entonces, no perdamos más tiempo, veamos la presentación del canal y comencemos. Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. El bloqueo es el proceso de manipular las fibras de una pieza de crochet terminada para darle forma y tamaño. Los métodos más comunes son bloqueo en húmedo, con vapor y con spray. Todos implican agregar humedad al proyecto de crochet y dejarlo secar. Bloquear tu crochet puede hacer una gran diferencia en la pulcritud de tus proyectos. Puede ayudar a enderezar los bordes y a suavizar la tensión desigual de los puntos. Esto es especialmente importante para suéteres y accesorios, donde el ajuste y la caída son importantes para la apariencia del artículo terminado. Los detalles intrincados de los patrones de puntos calados o de encaje son mucho más abiertos y visibles después de un buen bloqueo. Y es aquí donde surge mi primer consejo profesional. Ten en cuenta que el bloqueo añade un par de centímetros a la pieza, especialmente cuando calculas medidas. Como dijimos, hay 3 tipos principales de bloqueo que todo tejedor de crochet debería conocer. El bloqueo en húmedo, que consiste en sumergir tu proyecto terminado en agua, exprimir cuidadosamente el exceso y luego darle forma a la tela antes de dejarla secar. El bloqueo con vapor, usa una plancha de vapor o un vaporizador para añadir humedad. Este método es ideal si quieren evitar mojar completamente tu crochet. Ten cuidado con los hilos de acrílico y poliéster porque pueden derretirse si la fuente de calor se acerca demasiado. Y por último, el bloqueo con spray consiste en usar una botella de spray para rociar agua sobre tu proyecto, darle forma y dejarlo secar. Esto funciona bien para proyectos delicados que no pueden manejar mucha agua, pero no es tan efectivo con fibras sintéticas. Ahora bien, ¿cómo elegir el método de bloqueo adecuado? No todos los métodos de bloqueo funcionan igual para todos los hilos y proyectos. El bloqueo en húmedo es ideal para fibras naturales, como la lana, el algodón o el lino, que pueden beneficiarse de un estiramiento más profundo y una mayor absorción de agua. El bloqueo con vapor es perfecto para fibras sintéticas como el acrílico, ya que añade humedad sin mojar completamente el proyecto. Y el bloqueo con spray, usado comúnmente en proyectos pequeños o tejidos delicados que no necesitan mucho estiramiento. Es una opción rápida y sencilla si solo quieres ajustar levemente el tamaño. Por ejemplo, los granny squares. Elegir el método correcto te asegura que tu proyecto mantenga su forma y que las fibras no se dañen. En la época de mi abuela tener plancha era un lujo, ni que hablar con vapor. Es por eso que usaba lo que tenía a mano, una olla de boca grande que llenaba de agua y la ponía a hervir en la cocina. Como ven, yo ya lo hice y estoy calentando el agua hasta el punto de hervor. En mi caso tengo una tabla de bloqueo de madera. Mi abuela usaba una tela gruesa y alfileres para bloquear el tejido luego de darle humedad. Cuando el agua comienza a hervir, tomo un granny que, si lo observan bien, tiene los lados irregulares y la forma no está estirada. Lo que hago para darle humedad al tejido es pasarlo por encima del vapor que sale de la olla. Tengan cuidado con el calor, no se vayan a quemar. Dejan que el vapor tome un lado por unos segundos, dan vuelta al granny y hacen lo mismo por el otro lado. Cuando está listo lo pasan a la tabla de bloqueo, sujetando con cada palillo un extremo, una punta del granny. Como bien sabemos, las esquinas, los vértices de los grannies generalmente se forman con espacios de cadenas. Es allí, en esos espacios, donde sujetaremos cada vértice del cuadrado, un palillo por cada uno.
Hagamos el proceso otra vez. Pasamos el granny por el vapor de un lado, del otro, hasta que sintamos que tomó humedad el tejido. Y cuando creemos que está listo, pasamos a la tabla de bloqueo. Tomamos cada uno de esos extremos y lo sujetamos con uno de estos 4 palillos. De esta manera vamos repitiendo la secuencia, agregando un granny arriba del otro y lo vamos a dejar secar para que estiren y tomen forma, suavizándola y emparejando los bordes. Cuando tienen muchos grannies, como yo tengo en mi proyecto del sacón granny, les conviene hacer una columna de grannies, pero que no queden demasiados, así pueden secar bien. Entonces giran el tablero y comienzan una segunda columna. Deben dejar unos días reposar el tejido hasta asegurarse de haberlo secado bien y de que hayan tomado la forma que desean. Ahora quiero hablarles de los errores comunes que suceden al bloquear y cómo evitarlos, más allá del tipo que elijas usar. Lo primero es no usar agua caliente. El agua fría es ideal, pero el agua caliente puede dañar las fibras naturales y arruinar tu proyecto, especialmente si trabajas con hilos delicados como la lana. Lo otro, no leer la etiqueta del hilo. Algunas fibras como el acrílico o el poliéster no deben mojarse o plancharse con vapor porque pueden derretirse o deformarse. Entonces asegúrate de seguir las instrucciones del cuidado del hilo que estás utilizando. Tercero, manejar las fibras demasiado pronto. A veces es tentador retirar los alfileres o sacar el granny de la tabla de bloqueo antes de tiempo, antes de que esté totalmente seco. Y esto puede hacer que pierda su forma, así que ten paciencia y deja que seque por completo. Y así terminamos este tutorial. Espero que esta técnica de bloqueo al vapor, la misma que usaba mi abuela, te haya inspirado tanto como a mí. Es un método simple, diferente y lleno de historia. Si te gustó descubrir este pequeño secreto familiar, contame en los comentarios qué te pareció o si vas a probarlo en tus tejidos. Y no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar tu like para que sigamos aprendiendo juntas cada semana. Y como siempre te digo, anímate a crear, teje tus sueños. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.